Ya, ¿qué me convierte en poseedor? A ver. Una de las cosas que no se entiende en el Perú es que la posesión, es un hecho, ¿ya? Entonces es difícil a veces cuando uno estudia derecho pensar en hechos, ¿no? ¿Qué cosa es la posesión? Es un hecho que hay que probar, eso es, ¿ya? No es un derecho. ¿Cómo prueba un derecho, por ejemplo? ¿Cómo prueba un derecho? Por ejemplo, doctora, usted, ¿cómo prueba ser propietaria de una casa? Mostrando un ojito. ¿Qué cosa? ¿Qué título? ¿Mostrando qué? ¿Qué muestra? ¿Una Biblia? Ya, ¿qué sería un título de propiedad? ¿Perdón? ¿Qué cosa es un título de propiedad? Ojo, hay dos concepciones, tres de la palabra título, ¿ya? Uno, título, el papel, ¿no? La hojita de SUNARP, de registros públicos, la escritura pública de la notaría o la minuta de compraventa. Eso es título como documento. Dos, título como condición del sujeto. ¿Tú por qué estás acá? Estoy a título de hijo. Estoy a título de inquilino. Estoy a título de, no sé, comodatario. ¿Ah? La condición del sujeto. Y tres, que es la que importa para esta clase, es título como sinónimo de negocio jurídico que justifica mi posesión. ¿Ya? O sea, es un acto, un negocio jurídico que justifica legalmente que yo esté poseyendo. Por ejemplo, si usted vive en su casa, ¿por qué posee su casa? ¿Pero por qué? ¿Por qué posee? ¿Qué justificación legal tiene para estar viviendo acá y no votarlo? ¿Y de dónde viene eso? Y acuérdense que el derecho a poseer, ¿eh? ¿De dónde viene? ¿De la nada? ¿De dónde viene? ¿Cómo dice? Está bien, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde sale su derecho? Si usted compró una casa y está viviendo en ella, la está poseyendo, ¿no es cierto? Ya, ¿de dónde sale su derecho a poseer ese bien? ¿Qué título? ¿Cuál es el título? El contrato de compraventa, que no es un papel, ¿ya? Los contratos y los negocios jurídicos no se ven, no se tocan, solo que se grafican en un documento, en un papel escrito, en una ficha registral en registros públicos, ¿ya? Pero nunca confundan el documento con el contenido. Y el más claro ejemplo de eso es el siguiente: cuando ustedes van a comprar una cerveza, firman algo. ¿Hay contrato de compraventa? Sí. ¿En qué consistió el contrato de compraventa? En un acuerdo de bien y precio, nada más. ¿Ya? Entonces, el ignorante cree que el papel es el contrato. Eso no es el contrato. El contrato es el acuerdo que existe entre los... ¿Cómo pruebo el contrato? Con un documento, un papel. ¿Qué otra forma tendría para aprobar un contrato? ¿Qué otra forma? A ver, que se les ocurra, ¿qué otra forma? Ya. Otra cosa que no sea papel. A ver, ¿cómo pruebo un contrato? Un negocio jurídico, un acto jurídico. Olvídese, pero ya, salga de eso. ¿Cómo pruebo fácticamente que yo tuve un contrato? Yen, como el chino, no dice yendo, poseyendo. Testigos, pues. Testigos, intercambio de comunicaciones por internet, WhatsApp, cumplimiento de obligaciones. ¿Por qué? Porque el acuerdo también se puede probar mediante las conductas, y eso ustedes ya deben haber estudiado: manifestación tácita. Manifestación tácita de negocio jurídico.
Entonces, la posesión debe tener una justificación cuando es legal. ¿Y cuál es esa justificación? El título. Eso se denomina título posesorio. El título posesorio hace legítima mi posesión. Sin embargo, yo lo que tengo que probar siempre es la posesión. Título posesorio. El título posesorio es el acto, negocio jurídico que justifica legalmente mi posesión. Pero sin embargo, ¿qué cosa es la posesión? Es un hecho. Para yo probar que alguien es poseedor, ¿necesito presentar títulos? No. Para probar un derecho, sí tengo que presentar títulos. Entonces, si yo quiero probar el hecho de la posesión, tengo que verificar en la realidad que alguien esté poseyendo. Si tiene un título posesorio, será una posesión legítima. Si no tiene título posesorio, será una posesión ilegítima. Pero lo que yo debo hacer primero es constatar que alguien está poseyendo. Que alguien realiza algo que se denomina actos posesorios. Los actos posesorios son los actos que en la realidad determinan que yo poseo un bien. ¿Cuál es el error de los jueces? Los jueces andan buscando derechos. Y los derechos no necesitan probarse en la realidad. Por ejemplo, doctora, si usted es propietaria de una laptop, pero la laptop la tiene en San Borja y usted está ahorita acá, ¿usted tendría que traer la laptop o tendría que verla escribiendo para que sepan las personas que usted es la propietaria? No. Podría demostrarlo con una factura, por ejemplo, ¿no? La propiedad y todos los derechos reales se pueden probar documentalmente. ¿Mediante qué? Mediante títulos. No tengo que mostrarte la casa, porque es un derecho. En cambio, la posesión, como es un hecho y es una conducta, tengo que demostrarle los hechos. Sin embargo, la cabeza de algunos jueces está constreñida en derecho. Entonces dicen, por ejemplo, dice, yo poseo, yo soy poseedor, ¿ya? ¿Y qué traigo? Traigo un contrato de cesión. Y B dice, yo también soy poseedor. Y trae testigos, trae imágenes, o sea, video de que vive ahí, paga arbitrios y prueba que ha construido ahí con documento. ¿Quién es el poseedor? ¿Este o este? El segundo. ¿Por qué? Porque prueba que posee en la realidad. ¿Qué has hecho? Tengo testigos, tengo imágenes con mis hijos, ¿no? Ahí han crecido, pago los arbitrios, ¿no? Construyo, mira, tengo una licencia de construcción. Y prueba un contrato. Los contratos no prueban la posesión. ¿Y el juez a quién creen que le dio la razón? Tonto. Porque no se da cuenta que lo que se debe probar en la posesión es el hecho, no el derecho. Ya después, prueba, ¿estás poseyendo? Sí, ya, comprobado. Muy bien. Ahora, eres el poseedor. Para saber si tu posesión es legítima o ilegítima, ¿qué debo buscar? Ahí sí busco el título. Si tienes título, eres poseedor legítimo. Si no tienes título, igual eres poseedor, pero ilegítimo. En cambio, si dos personas que dicen ser propietarios, uno presenta un título y el otro no, uno es propietario y el otro no es propietario. Es muy sencillo.
así esté poseyendo el bien, no eres propietario. ¿Ya? Entonces, primera cosa, siempre la posesión es un hecho y ese hecho se tiene que probar. A ver, entonces, ¿cómo se adquiere la posesión? Repasando, yo soy enemigo de decir adquirir propia posesión. ¿Por qué? Porque lo que se adquiere son derechos. Lo que debería decir el código es ¿cómo me convierto en poseedor? Dice, siempre hemos querido hacer un paralelo entre propiedad y posesión. ¿Se dan cuenta? A la posesión también le inventaron originarias y derivadas, ¿no? Porque quieren, como sea, es como nosotros, y eso es una tara, ¿ya? Todos los ejemplos los hacemos con compraventa, todo. Pero hay cosas que no son compraventa, ¿no? Por ejemplo, si yo te transfiero mi derecho de crédito, la autora a mí me debe $1,000, ¿ya? Y yo digo, a la autora nunca, o me voy a Estados Unidos, ¿no? A vivir allá, ella me sigue debiendo. Bueno, el crédito que yo tengo se lo cedo a ella para que ella le cobre. Eso es compraventa de crédito. No es así. Eso se llama cesión de derechos. Es diferente. Pero como estamos así constreñidos con la compraventa, a todo le llamamos compraventa. Y eso está mal. Muy bien. Entonces, la posesión se adquiere primero por las formas originarias que dijimos en la clase pasada, que consistían en, tratándose de bienes inmuebles, dos formas, digamos, ¿no? La ocupación, cuando se trata de asumir la posesión de forma pacífica, y dos, usurpación, cuando utilizo la violencia contra el bien, contra quienes habitaban también el bien, ¿no? O sea, esas son las formas en las que yo me vuelvo poseedor de un bien inmueble. Y para la posesión de bien mueble, existía la aprehensión, ¿ya? Entonces, aprehensión para bienes muebles y para bienes inmuebles, ocupación y usurpación. Correcto. Muy bien. El código hace mención en el artículo 900 a la tradición. ¿Qué es lo que dice? La posesión se adquiere por la tradición, salvo los casos de adquisición originaria que establece la ley. ¿Y qué es la tradición? La tradición es la entrega real del bien a quien debe recibirlo o a la persona destinada por él o por ley o con las formalidades que éste establece. Ojo, la tradición, que es una forma derivada de convertirme en poseedor, es la entrega del bien a quien debe recibirlo. Esto significa que previamente existía una obligación de entrega. Por eso, las entregas equivocadas no son tradición. ¿Ya? Voy a un lugar, me equivoco de dirección y le entrego a otra persona. Eso no es tradición. La tradición es la entrega del bien a quien debe recibirlo. Y si alguien debe recibirlo es porque previamente había una obligación de entrega. ¿Ya? Luego, estas formas, acá el Código Civil le llama sucedáneos de la tradición, pero en realidad no son sucedáneos, sino son formas ficticias de tradición. Ya lo hemos estudiado y están en la diapositiva que voy a colgar. Sucede normalmente cuando cambia la situación de quien posee. ¿Listo?
Muy bien. El artículo 902 habla de sucedáneo y la tradición. Dice, ¿cuándo hay tradición también? Cuando cambia el título posesorio del quien viene por quien está poseyendo. Es decir, yo poseo un bien y cambia mi título. Y ahí hay dos versiones. Cuando va de más a menos y cuando viene de menos a más. ¿Ya? Cuando es de más a menos es, por ejemplo, yo he sido propietario y ahora soy inquilino. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Venía poseyendo como propietario, vendí la casa, pero el comprador me ha permitido seguir viviendo alquilándomela por 2 años. Cambié de poseedor pleno, porque era propietario, a un poseedor que sería en este caso inmediato, porque soy inquilino. Ese es un cambio posesorio de más a menos. Y hay de menos a más. Era inquilino, así venía poseyendo, pero compré la casa y me convertí en propietario. No es necesaria una entrega, una tradición, porque sería ridículo, ya vengo poseyendo, sino lo que cambia es mi estatus posesorio. ¿Correcto? Luego, cuando se transfiere el bien que está en poder de un tercero, no hace falta entregar, porque si el bien lo tiene un tercero, la tradición se produce cuando el tercero, desde que es, en cuanto al tercero, solo desde que él es comunicado por escrito. O sea, hay que comunicarle a ese tercero, por ejemplo, uno que haya adquirido, que ahí está el bien que puede recoger. Desde ese momento ocurre la tradición. ¿Ya? Bueno, después existe la tradición documental, artículo 903, que es la entrega de documentos que significan la entrega física del bien. Y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en los puertos. Imagínense que van a recibir, pues, no sé, 100.000 piezas de bicicleta, ¿no? No van a entregarle, pues, cada una de los contenedores, se lo van a tirar en la cabeza, ¿no? Bastará con que le entreguen el documento que se llama un certificado de mercadería o warrant para que ahí ocurra la tradición. Artículo 903. Muy bien. Tomen nota luego del 904 porque lo vamos a ver con poco. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Tomen nota de esto que lo vamos a retomar un ratito. Conservación de la posesión. Se conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hecho de naturaleza pasajera. Quiere decir esto, que pese a que yo no pueda ejercer la posesión por algunos hechos aislados de naturaleza pasajera, no dejo de ser poseedor. Es decir, sigo siendo poseedor. No se dice posesionario, se dice poseedor. Por ejemplo, poseo un terreno agrícola y se cae el puente por donde iba todas las mañanas. Esto ha sucedido durante un mes y no he podido visitar mi terreno agrícola. ¿Soy poseedor? Sí, soy poseedor. Se conserva la posesión. Ojo, hechos de naturaleza pasajera, no permanente. ¿Ya? Una huelga me impide llegar, por ejemplo, a mi casa. ¿No? Hecho de naturaleza pasajera. Bloquearon la carretera unos revoltosos. Hecho de naturaleza pasajera. ¿Ya? Esto, subrayenlo porque lo vamos a ver en la prescripción adquisitiva. Creo que ya hablamos de posesión mediata e inmediata, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a hablar ahora del artículo 911, el poseedor precario. Ya habíamos dicho lo siguiente. Un poseedor legítimo es un poseedor que tiene título, o sea, una justificación jurídica para poseer. Un poseedor legítimo. Un poseedor ilegítimo es aquel que no tiene título posesorio. Ahí debió terminar la discusión. Si poseo de acuerdo a derecho, poseedor legítimo. Si poseo de acuerdo o no de acuerdo a derecho, poseedor ilegítimo. Eso, por ejemplo, es la posición del finado Jorge Avendaño Vargas, gran maestro de los derechos reales. Ahora, el Código Civil introdujo una figura que es un estorbo
Artículo 911. En Roma existía una posesión que se llamaba posesión precaria. Precarium. En latín. ¿Qué significaba? Que una persona, por un gesto, por un acto de caridad, le permitía durante un corto tiempo el uso de un bien a un tercero. Y al primer requerimiento del propietario, el bien debía ser devuelto. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, tengo un amigo que no tiene casa y a mí me sobra un edificio. Y le digo, mira, para que vivas hasta que encuentres chamba, en el segundo piso de mi edificio hay un departamento chiquito de 50 metros cuadrados, puedes vivir ahí. Pero, como voy a ir alquilando el edificio poco a poco, cuando ya llega a tu departamento, vas a tener que retirar. Correcto. Entonces la persona vivía ahí hasta que ya alquilaba todos los departamentos, me faltaba ese nomás después de un año, y le decía, bueno, ya voy a alquilarlo, así que por favor devuélvelo. Ese era el precario. ¿Ya? Al primer pedido tenían que devolverlo. Esa es una figura romana. Y ojalá lo hubiésemos mantenido así porque tiene lógica. Sin embargo, el Código de Procedimientos Civiles de 1911 estableció el precario como una figura relacionada con el contrato de arrendamiento. ¿Ya? El precario ligado al contrato de arrendamiento. ¿Qué decía eso? Que si yo no pagaba renta, no estaba al día con el pago de la renta, cabía, en esa época se llamaba desahucio por precario. Así como si están desahuciados, así se llama desahucio, la antigua palabra para eso. Bueno, ya tenía cierta lógica, ¿no? El que no pagaba la renta, entonces era precario. Muy bien. Pero esa norma estaba en el Código de Procedimientos Civiles, o Código de Procedimiento Civil, o Código de Procedimiento Civil. El problema es el siguiente. Si tienes una norma procesal, déjala ahí. Pero el inteligente legislador de 1984 introdujo esta barbaridad en el artículo 911. Una forma de poseedor ilegítimo llamado poseedor precario, que no tiene nada que ver con el precario romano. Porque el precario romano tenía un título, precisamente el título de precario. ¿Por qué? Porque era un negocio jurídico por el cual tú le dabas a alguien la posesión de un bien hasta el primer requerimiento. Ese es un negocio jurídico, ¿ya? Un acto jurídico. Era legítimo, porque legítimamente me había hecho posesión de bien. Pero acá inventan esta figura. Dice, ¿qué es el poseedor precario? Dice, el poseedor precario no tiene título, hasta el lapicero llora, o tiene título, ¿ves? Ya sé, no te preocupes. Seguramente no le devuelven su bien, tasado. O tiene título femicida. Y dirán, qué exagerante, profesor, pero a ver, mire. ¿Qué significa no tener título? ¿Qué creen ustedes? No tiene título. Correcto, pero ¿qué significa? Que nunca tuvo un título, o sea, un negocio jurídico que justificó su posesión, nunca lo tuvo, o sí lo tuvo y ya no lo tiene, o lo tuvo pero era nulo. Ah, exactamente. Y cuando en derecho caben todas las posibilidades, ya empezamos mal. Ya empezamos. Entonces, ¿qué cosa es no tener título? 1.000.000 de posibilidades. Tuve un título, pero un título nulo. Entonces no tengo título. Podría ser. Nunca tuve título. Por ejemplo, como usurpador, nunca tuve título, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué cosa significa título femicida? ¿Qué creen ustedes? Tuvo título. Título muerto, ¿no? ¿Cómo se muere un título? Entonces, lo correcto, y usted acaba de decirlo, título por plazo finalizado, no femicida. Pero acá viene otro problema.
¿Qué cosa significa un plazo finalizado? ¿Eso deja sin efecto a un contrato, por ejemplo? Miren, un contrato de arrendamiento, ¿ya? Le ponemos plazo, póngale plazo a ustedes, ¿cuánto tiempo? Un año, fácil, un año, ¿ya? Acaba el año. Ese contrato ya no genera ningún efecto, ya no hay ninguna obligación que cumplir. Ese plazo de un año, autora, ¿para qué ha sido? ¿A qué se refiere ese plazo? ¿Un año para qué? Perfecto. Un año para que use bien, ¿no es cierto? Muy bien. Acaba ese año, ya no hay obligaciones entre las partes. Obligación de devolver el bien. ¿Qué más? Pagar las rentas de vengadas, ¿cierto? De que se queda más tiempo de lo debido después de otro finalizado. Si no se va, la persona tiene que pagar después. Por el uso. Aunque algunos dicen que se lo lavan, pero tiene que pagar eso. Tiene que devolverse la garantía. O sea, ese título no está fenecido. Ese acto no está muerto. Genera obligación. Pero ¿qué quiso decir el legislador así haciendo un arroz con mango frito? Quiso decir, no. Esto es cuando el título tiene plazo y el plazo se ha vencido. Y esto es cuando o nunca tuvo título, o si tuvo uno, ya feneció, pero acá está pelota. Entonces, perdón, entonces, esto quiere decir que tuvo un título, pero que ya no funciona. ¿Y cómo no? Bueno, porque es nulo. Ya. Podría ser. Entonces, es confuso. ¿Para qué usar esto si ya teníamos al poseedor ilegítimo? ¿Y a qué se prestó esta soncera? A que esto se convirtiera en una serie de circunstancias absolutamente ridículas. Por ejemplo, niño de 50 años. ¿Ya? Niño de 50 años. Cuenta la historia de una casación ICA del 2017 que un niño de 50 años vivía en la casa de su papá de 75 años, con su conviviente y con dos hijos que no eran suyos, sino hijos de su conviviente. El papá tenía 75 años y llegan unos empresarios y le dicen: queremos comprar tu casa, está al lado de un centro comercial y queremos poner un mercado. La casa valía algo así como $150,000, él le ofrecían 450,000 ya. Entonces le dijo a su bebé: te puedes retirar, hijito, con tu pareja y tus hijos, como políticos, ¿no? Tus no hijos biológicos, te puedes retirar. No, papi, no puedo, no tengo dónde ir. Bueno, a la 1, a las 2, a las 3, no se quiso ir el bebito. Entonces el papá, con toda lógica, demanda el salón. ¿Por qué razón? Por ocupante. ¿Bajo qué causal? ¿Esta o esta? No tiene título. No tiene un negocio jurídico que lo haya habilitado para poseer. Entonces, el bebito se opuso. El bebito, junto con sus hijastros, que además sus hijastros tenían 20 y tantos años, se opuso. Dijo: no. ¿Cuál es tu título? Mi título es que soy hijo. Entonces, título hijo. Título hijo. Correcto. Luego, la corte, que ya no sabe qué hacer en estas cosas, dijo: no solamente es hijo, sino también, ¿qué dice la Constitución sobre la familia? ¿Recuerdan? La familia es la célula básica de la sociedad y del Estado. El Estado protege a la familia. Como hay que proteger a la familia, hay que proteger a tu bebito de 50 años, a sus hermosos hijastros
y a tu bella pareja. Todos tienen que ir felices ahí y no tienes por qué desarmar. ¿Dónde está tu título? Ahora el título ya no solamente es título, hijo, sino el título es la Constitución. No es precario, no se le puede salvar. Esa confusión es ridícula. Esa posesión abiertamente es ilegítima. Abiertamente es ilegítima. Otra. Esto ya es el acabose. Esto es Huancayo. Anciano, dos veces vendedor. Un señor ya mayor vende su casa y no se quiere ir. Y el que compró la casa dice, vete, no quiero, no tengo dónde ir. Me siento mal, ha sido mi casa toda mi vida. Entonces devuélveme la plata, ya me la gasté. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo este anciano con espíritu juvenil? Lo demandaron desalojo volante precario y dijo, no me voy. ¿Por qué? Porque como yo he sido dueño, tengo el título de continuar siendo poseedor. Dios mío, ¿de dónde salió eso? O sea, yo te vendo mi casa y no me voy porque he sido dueño. O sea, una condición pasada, ¿no? Pero lo que es peor, él vivía con una señorita, 2 personas más, ¿ya? Que lo ayudaban dice que no lo ayudaban, que en realidad eran sus hijos no reconocidos, ¿ya? Vivían ahí. Muy bien. ¿Qué determina la Corte? Bueno, efectivamente, como ha sido dueño, ha generado una situación de arraigo con el bien. Y dado que es una persona mayor de edad, ¿no es cierto?, hay normas especiales que protegen al anciano. Y las 2 personas que están ahí, está bien, porque lo acompañan y lo ayudan. El desarrollo, ¿cómo le llaman? Todos tenemos derecho al desarrollo psicológico y físico. Título, también la pena, la caridad. No es precario. Entonces, oye, ¿qué es esto? O sea, en pocas palabras, la justicia del rey Salomón, ¿no? Cada caso lo veo, si me da pena no se va, si me parece no se va. No, pues no puede ser así la justicia. ¿Y qué tenían que hacer las 2 personas que vivían con el Señor? También estaban ahí, y es más, en el segundo piso construyeron segundo y tercer piso, y cada uno de estos 2 hizo su casa, su departamento con su pareja, y al viejito lo tenían en el primero, y no podían salir. Es algo increíble. Y eso es porque esta figura pues genera un montón de justificación, y porque hay una crisis de la palabra título. La Corte Suprema ya ha establecido en un pleno casatorio que el título es un negocio jurídico que habilita la posesión. Llámese contrato, que es el 90% de los negocios jurídicos. Título no es una condición jurídica. Ser hijo no es una condición jurídica. Sin embargo, yo aumento una cosita más. Título también puede ser la ley cuando establece obligaciones en favor del ocupante. Por ejemplo, y esto pasa muy común, la mayor de las veces. Discusión entre parejas jóvenes, ¿ya?, que tienen un bebito. Por aplicación de derecho de familia, y eso todas las mujeres tienen ventaja, y está bien que la tengan, a la primera denuncia de violencia familiar, el hombre tiene que irse. Es así. Muy salvo que sea pues un hombre abollado, pues uno que está en el piso, ¿no? Que sea una mujer muy corpulenta, pues, que físicamente lo esté ahorcando, ¿no? Y que ya sea evidente, pues, que el hombre esté hecho tripa, ¿no? Ya bueno, el policía dice no. Pero en las situaciones normales de violencia, tanto física como psicológica, la mujer denuncia y el hombre tiene que irse. ¿Correcto? Muy bien. ¿Se podría desalojar a la mujer de ahí?
que el propietario de la casa es el hombre, no. Porque hay obligaciones legales, protectoras de la mujer en el derecho de familia contra la violencia, que le llaman violencia contra los miembros del grupo familiar. Ya no se llama violencia contra la mujer, violencia porque se entiende que es todo. Ahí hay una obligación legal, no se puede saber. Mamá se queda con el hijo en la casa, ¿se le puede desalojar? No. ¿Por qué? Porque hay una obligación de prestar alimentos al niño. Y si son esposos, también entre esposos. Entonces hay una obligación legal, ¿no? Eso viene de la ley. Ya existe una norma de protección para los ancianos, pero que está escrita con símbolos matemáticos porque nadie la entiende. ¿Ya? ¿Qué es lo que se tiene que hacer antes? El anciano tiene que demandar alimentos, demostrar estar en estado de necesidad, y a partir de ahí puede exigir que no se le saque de la casa. O sea, son casos en donde las personas se deben quedar por mandato de la ley. La ley en ese caso sí es, sí. Pero no pues al bebito de 50 años, ¿no? No al que fue dueño, ¿no? Otro caso. Sí tengo título, ¿qué cosa? Me debe 20.000 soles. Hubo un caso de un hombre que se mete a una casa porque el otro le debía 20.000 soles de un negocio que habían tenido de venta de carro. Se queda 2, 3, 4, 5 meses y se plantea el desalojo. Y el otro dice, tengo título. ¿Cuál es tu título? Mi título es de acreedor. ¿Pero qué tiene que ver esa deuda con la casa? No, no me importa, no salgo hasta que no me paguen. Está mal. Eso no es título tampoco. Porque ahí no ha habido acuerdo, ¿no? Es una decisión arbitraria. Entonces, la figura del precario es... Bueno, si es una estupidez, ¿qué tanto usted se molesta? Bueno, me molesto, ¿saben por qué? Porque hasta hace poco los juicios de desalojo por ocupante precario demoraban mínimo 3 años. 4 años. Y incluso 6 iban a la Suprema. Hoy, porque hay una norma que restringe el acceso a la Suprema, yo tengo, por ejemplo, un juicio de desalojo en Piura. Una pareja de hermanos ancianos. ¿Usted es piurana? ¿Usted es piurana? ¿De qué parte de Piura es? Piura. Mi madre también es Piura. Soy medio piurana. Cada verano voy a enchancharme a Piura. Y regreso feliz como un cerdo. Como una barbaridad en Catacaos y luego. Bueno, en Piura, por ejemplo, yo empecé un desalojo el 2023. Gané, porque es evidente, ¿no? Una pareja de hermanos ancianos tiene un mini local comercial. Y apelaron. Y recién va a subir a la Corte Superior de Piura. Que si confirma me dará la razón. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2023, 2024, 2025, 4 años. En ese lapso la gente que habita o que comercia está ganando plata montones en país. Está en país, ¿no? Moran demasiado. Y ese es el problema del ocupante precario. Porque diferentes son los procesos de desalojo por terminación de contrato de arrendamiento y por no cumplimiento del pago de la renta. Esos tienen una cláusula de allanamiento, que luego vamos a ver. Correcto. Entonces, el precario no era necesario, porque se hunde o se subsumía en lo que se denomina el poseedor ilegítimo. ¿Qué ha traído como consecuencia esto? Una serie de equivocaciones, de problemas, de incomprensiones, ¿no? Sobre qué cosa es el tipo de poseedor, ¿no? El legítimo, ilegítimo, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre este asunto? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vámonos a un break, ¿ya? Unos 10 minutitos y volvemos con todo. Vamos a estudiar las presunciones legales, ¿ya? Ojo, la presunción no es una presunción de que alguien posee, sino la presunción es una presunción de que un poseedor va a obtener un beneficio, ¿ya?
O sea, no se debe jugar mucho con las presunciones de la posesión, porque la posesión es un hecho, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es, más bien, presumir cosas para que el poseedor obtenga un beneficio. Miren, a ver, primero, la presunción de propiedad, artículo 902. Históricamente la más importante. ¿Qué dice esta presunción? El poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. Históricamente el poseedor siempre fue considerado un propietario. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la forma de publicidad del derecho más importante era la posesión. No teníamos registros públicos. Imagínense ustedes en Roma, por ejemplo. ¿Podría haber existido registros públicos? No. Entonces, la posesión presumía que quien poseía era propietario. Ahora, es una presunción juris tantum. No sé si ustedes ya están familiarizados con este término. Juris tantum. Juris tantum. ¿Qué quiere decir eso? En tanto se pruebe lo contrario. ¿Ya? Porque hay presunciones jures de jure, que son del puro derecho. Por ejemplo, el hijo matrimonial se presume hijo del padre. ¿Es cierto? Esa presunción es jures de jure. Pero aquí estamos hablando de juris tantum, se presume hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, hay dos excepciones a esta presunción. Primero, esta presunción no puede oponerla el poseedor inmediato al poseedor mediato. ¿Cuál es la relación acá? Bueno, lo habíamos hablado en la clase virtual, pero mejor lo repito. Esto es un poco confuso. El legislador del Código Civil de 1984, imitando a los españoles, introdujo una figura del derecho germano que se denomina poseedor mediato y poseedor inmediato. ¿Qué significa? Que alguien posee de una manera cercana un bien. ¿Ya? No se ve muy bien, pero bueno. Este señor posee un bien, una casa, ¿ya? De manera cercana. Pero él posee este bien en virtud de un título, es decir, de un negocio jurídico que le otorgó esto. O sea, este le otorgó un título. Un título es un negocio. Yo le llamo negocio jurídico al acto jurídico, es lo mismo. No piensen en negocio de plata, sino es un acto jurídico. O sea, repito. ¿Quién vive en la casa? Vamos a ponerle este Z, Y, ¿ya? ¿Quién vive en la casa? ¿Z o Y? Y. A él se le llama poseedor inmediato, porque tiene la relación directa con el bien. Pero este señor posee en virtud de un título que le dio otro, que normalmente es el propietario. ¿Correcto? Que normalmente es el propietario. Entonces, la figura funciona así. Este señor es el poseedor inmediato, posee el bien de forma inmediata, pero él posee en virtud de un título que lo liga a otra persona, que es el propietario. Y el propietario será el poseedor mediato. Poseedor mediato, y este es el poseedor inmediato. Para esto, señores, para la figura del poseedor mediato, siempre tiene que haber un título que los ligue. Cuando este título desaparece, ya no hay poseedor mediato ni poseedor inmediato. ¿Ok? Siempre aquí tiene que haber un título habilitante.
Correcto, tiene que haber un título habilitante. Casos: propietario, inquilino. Propietario, poseedor inmediato, inquilino, poseedor inmediato. Casos: propietario, usufructuario. Propietario, poseedor inmediato, usufructuario, poseedor inmediato. Caso 3, más raro. Usufructuario acá, inquilino. Acuérdense que los usufructuarios, como disfrutan, o sea, se apoderan de los frutos, pueden apoderarse de frutos civiles. ¿Y cuáles son los frutos civiles? La renta de un bien. Entonces acá, en vez que sea un propietario, acá vamos a poner un usufructuario, ¿ya? El usufructuario alquila el bien. El usufructuario será poseedor inmediato y el inquilino poseedor inmediato. ¿Cuál es lo importante? Esta vaina de acá que parece una soga, es el título que los liga. Mientras haya o esté vigente un título que ligue al poseedor inmediato con el poseedor inmediato, estamos hablando de la existencia de esta otra categoría. Cuando no haya título que los ligue, desapareció la figura del poseedor inmediato. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el privilegio de ser poseedor inmediato y poseedor inmediato? Nunca se olviden. El poseedor inmediato nunca prescribe. Es decir, nunca puede plantear un proceso de prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque mientras él posee el bien, está reconociendo a otro como propietario. Luego vamos a ver que la prescripción adquisitiva, quien quiere que haga la prescripción adquisitiva, debe ser malcriado. O sea, debe portarse como si fuese el dueño. Debe ser rebelde. Así sepa que no es el dueño, él se porta como dueño. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el poseedor inmediato, este es el que está acá, que vive en la casita, ¿no? Este no puede decirle al inmediato, oye, se presume que soy poseedor. No puede. Porque él permanentemente reconoce a otro encima suyo. ¿Ya? Punto 2. Tampoco puede ponerse al propietario con derecho inscrito. Es decir, si yo soy el dueño de un terreno, hay un poseedor avisando ahí el terreno. ¿A ese poseedor del terreno se le puede presumir propietario? No. ¿Por qué? Porque ese terreno está inscrito a nombre de otro. ¿Ya? Entonces la presunción antigua de que el poseedor se presume propietario tiene dos excepciones. La primera no funciona para poseedores inmediatos. Ellos no pueden decir yo poseo. Y la segunda no puede oponerse a aquel propietario con derecho inscrito. Es decir, quien tiene una partida registral inscrita a su propiedad no puede oponer. Correcto. Segundo, presunción de posesión de accesorios. Hay un viejo adagio en el derecho que dice: lo accesorio sigue la suerte de... refresca en la memoria. De lo principal. Muy bien. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si yo poseo una casa, ¿presumo que poseo los muebles? Sí. Entonces, si yo poseo un carro, un vehículo, ¿presumo que poseo las llantas? ¿Presumo que poseo la radio, el equipo de sonido? Sí, ¿no? Entonces, la posesión de un bien hace presumir la posesión de sus accesorios. ¿Ya? Si ustedes poseen una laptop, presumo que son poseedores también del mouse. ¿Ya? Así no lo vean, presumo. La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hay en el laptop. Nuevamente estamos ante una presunción iuris tantum, porque podría decir que no es así, ¿no? Ahí están los muebles, pero los muebles en la noche se los llevan para otra cosa, ¿no? Porque no posee. Muy bien. Presunción de buena fe del poseedor.
Se presume la buena fe del poseedor salvo prueba en contrario. ¿Ya? Y aquí, por favor, vamos a ser determinantes. ¿Qué cosa es la buena fe del poseedor? Ah, podría ser. ¿Qué tipo? Tipo de propiedad. Necesariamente propiedad. Tiene derechos. ¿Derechos? ¿Sobre qué tipo de derecho? Cualquier derecho real o obligacional que le permita poseer. Cualquiera. La propiedad, uno de ellos, evidentemente, pero cualquiera. Entonces, acá. El poseedor de buena fe es aquel poseedor que cree en la legalidad de su posesión. Él cree que posee de acuerdo a derecho. ¿Y por qué cree que posee de acuerdo a derecho? Porque piensa que tiene un título. Pero sucede que ese título puede ser o nulo o ineficaz. Entonces, y acá volvemos al concepto de poseedor. Es el poseedor ilegítimo. ¿Ya? Poseedor legítimo. Tiene dos variables. Buena fe. ¿Y qué más? Mala fe. ¿Ok? Un poseedor ilegítimo. Uno legítimo no necesita ni buena ni mala fe, es legítimo. Pero vamos a ver los ilegítimos. Un ilegítimo de buena fe es un poseedor que posee creyendo tener un título para él. Ojo, no solamente puede creerse propietario, ¿ya? Pero también puede decir, oye, yo vivo acá porque soy usufructuario. Yo vivo acá porque soy inquilino. Yo vivo acá porque tengo un derecho que me ha dado la ley. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, por favor. Poseedor de buena fe, ilegítimo de buena fe, es aquel que se cree, que siente que su posesión es legal. ¿Ya? ¿Y por qué cree eso? Porque cree tener un título. Cree. Lo que no sabe es que su título o es nulo o es ineficaz. Ese es el poseedor ilegítimo de buena fe. Y obviamente la buena fe se acaba hasta que razonablemente esta persona puede darse cuenta de que su título es ilegítimo. Por ejemplo, le llega una carta notarial, ¿no? Le llega una demanda, ¿no? Hay un reportaje periodístico notorio, ahí ya se acaba la buena fe. Pero mientras no, sigue siendo un poseedor ilegítimo de buena fe. ¿Correcto? Entonces, esta es una presunción. Se presume que todos los poseedores poseen de buena fe. ¿Qué es lo contrario? La mala fe. O sea, la mala fe es ser consciente de que mi posesión es ilegítima. Eso es la mala fe. ¿Ok? Soy consciente de que mi posesión está contraria al derecho. ¿Ya? O es contraria al derecho. Pero acá la ley dice una excepción. La presunción a que se refiere este artículo no favorece al poseedor del bien inscrito a nombre de otra persona. Claro, ¿por qué? Hay un artículo del Código Civil que sostiene que todos conocemos, todos, es una prohibición iure de iure, todos conocemos el contenido de las inscripciones registrales. Nadie puede decir, es que yo no sé leer, no importa. Esa presunción, contra esa presunción no se puede ir en contra. ¿Ya? Es que no veo, no importa. Es que no siento, tampoco importa. Todos conocemos registros públicos. ¿Saben por qué existe esa presunción? Porque si no, el registro público no tendría sentido, pues. Todo el mundo diría, no conozco esa información porque no entiendo.
No, porque es muy lejos para mí ir a registros públicos, muy caro, no. Entonces, para que funcione registros públicos, se presume que todos los conocemos. Entonces, si todos conocemos registros públicos, yo no puedo decir, oye, yo soy poseedor de buena fe, así como, soy poseedor de buena fe porque creo en la legitimidad de mi título. Oye, pero el registro público dice lo contrario. Registros públicos, ahí te dice que otra persona ha comprado el bien, entonces tú no eres legítimo. Entonces, la buena fe va a quedar circunscrita a bienes muebles o inmuebles que no estén inscritos. ¿Ya? Por ejemplo, pequeñas parcelas que no se han independizado de otros terrenos grandes, bienes muebles que no se inscriben, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ya esa presunción cada vez es menor. Digamos que cuando uno compra una casa, y disculpen la expresión, tendría que ser un imbécil, pues, ¿no? Para no darme cuenta que puede estar inscrito el nombre de otra persona, ¿no? O sea, ya hasta el más ignorante que vive en una urbe o en el campo sabe que invierte y que necesitaría saber un poco más sobre la data del bien, ¿no? Acuérdense que la información de un bien mueble o inmueble, perdón, no solamente figura en registros públicos. ¿Dónde más hay información sobre bienes inmuebles? Aparte de registros públicos. A ver. Muy bien, municipalidad. Municipalidad. Hasta por SUNAT podemos saber. ¿Por qué? Porque hay un código, pues, ¿no? Un código del contribuyente. Y si alguien es contribuyente de impuesto predial, ahí lo sabemos. Hoy, en realidad, la buena fe es muy difícil. No darse cuenta de la legitimidad de tu título es muy difícil probarlo. Por eso es que la buena fe, digamos, está cada vez más reducida. Pero sin embargo existe una presunción al respecto. Muy bien. Y esta de acá es la gran presunción que tiene que ver con la prescripción adquisitiva. 915. Si el poseedor actual, el de hoy, prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en tiempo intermedio, salvo prueba en contrario. Esto aligera muchísimo los procesos de prescripción. Muchísimo. Les pongo un ejemplo. A ver. Ya ustedes están familiarizados. ¿Cuántos años necesito para convertirme en propietario por posesión de un inmueble? 10. 10 y 5, ¿ya? 5 si tienen. 10 y 5. A ver. Entonces, este señor, este es el año 1, ¿ya? Y este es el año 10. Siempre, y esto lo vamos a ver luego, que miren la posesión, mírenla como una línea temporal, ¿ya? Ok. Se presenta en el proceso judicial un tipo y dice, yo tengo pruebas del año 1, perdón, del año 10, ¿ya? Del año 9 y del año 10, y tengo pruebas del año 1 y del año 2. No tengo de 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero presenta pruebas de acá y pruebas de acá. ¿Hay algún mecanismo que lo beneficie? Porque cualquiera diría, oye, no has probado como 6 años, ¿no? No has probado. Entonces no deberías prescribir. Muy bien. Para eso sirve la presunción. Si pruebo el final y el inicio, lo del medio se presume salvo prueba en contrario. ¿Y quién tendrá que probar que al medio no he poseído? El propietario del bien. No. Porque, y esto tome nota, la prescripción adquisitiva se presenta contra el último propietario registrado. Entonces yo voy al registro, ¿quién es el propietario? Juan Mamerto. ¿Verdad? A Juan Mamerto le lo demando para que se me declare propietario. Y Juan Mamerto tendría que decir, oye, disculpa, pero el año 5, 6, 7 y 8
Tú no has poseído, ha poseído Juan vivo. Entonces no, tú no calzas, después a recuperar la posesión, tú no calzas. Esa presunción es sumamente importante. ¿Ok? Muy bien, hasta acá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué sirven las presunciones? Básicamente para protección positiva. Para eso sí. Para prescripción corta, se presume la buena fe. Porque hay una presunción de 5 años, una prescripción de 5 años. Ese es con justo título y buena fe. Muy bien, seguimos. Vamos a mejoras. ¿Qué cosas son las mejoras? Cuando las personas poseen un inmueble, digamos, no poseen de manera inerme, o sea, no hacen nada, ¿no? Las personas poseen porque utilizan normalmente un inmueble, lo usan. ¿Y a quién le gusta usar o vivir o trabajar en un lugar que apeste, que se esté cayendo, que esté en malas condiciones? Creo que a nadie le gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, vivía en la época de pandemia en un edificio de departamentos y mi vecina del primer piso veía que todo estaba sucio, pues la recepción y las escaleras, y yo me ponía a limpiar los fines de semana y mi vecina venía y me decía: oye, no seas sonso. ¿Por qué? Porque el vecino del tercero, del cuarto nunca bajan a limpiar. Y usted limpia para que ellos se ensucien. Bueno, hay que sonso, dice yo. O sea, yo era sonso porque limpio, pero me gusta vivir en un ambiente más o menos limpio. No, pero se deja utilizar. La mujer prefería que crecieran arbustos ahí en las escaleras, ¿no? A limpiar. No me hago problema. Ahí nace la figura de las mejoras. ¿Qué son las mejoras? ¿No? Las mejoras son modificaciones o mantenimientos físicos en el bien. Son intervenciones físicas en el bien. Intervenciones físicas en el bien que se realizan básicamente con la intención de conservarlo o mejorar su valor, aumentar su valor. O sea, las mejoras tienen dos finalidades: conservar el bien y mejorar o aumentar su valor. Y se da como consecuencia que alguien ha poseído. Las mejoras son las mejoras que hace el poseedor. Entonces, hay 3 tipos de mejoras: las mejoras útiles, las necesarias y las de recreo. El artículo 916 dice: las mejoras son necesarias cuando tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro del bien. ¿Qué ejemplo pueden ustedes poner de mejoras necesarias para impedir la destrucción de un bien? ¿De qué tipo? Muy bien, se está cayendo el techo, vamos a poner nuevas columnas. Mejoras necesarias. Todo el sistema de cañerías está putrefacto y las paredes están que se hunden. Necesario. ¿Qué más podría ser en un inmueble? Limpieza. No, limpieza ya muy somera, ¿no? Muy superficial. En un vehículo, por ejemplo, cambio de motor, ¿no? Revisión técnica. Pero esa es una supervisión. Físicamente, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo sería la mejora necesaria?
para impedir la destrucción del vino. ¿No? Por ejemplo, tengo que hacer servicio técnico, dice la otra, claro, materializado en qué, aceite, ¿no es cierto? ¿Qué más? Líquido de frenos, eso, ¿no? Eso es la mejora, ¿no? ¿Por qué es necesario? Para la conservación, ¿Qué dice el código? Si no se hace, ¿qué pasa? la destrucción, Se deteriora, ¿no? O sea, ya es peor en la destrucción, imagínense, ¿no? Entonces, las mejoras necesarias son las mejoras que obligatoriamente debe hacer el poseedor para mantener el bien, evitando su deterioro o, en el peor de los casos, su destrucción. Esas son las mejoras. Mejoras útiles. A ver, ustedes tienen ahí. ¿Qué dice el código? ¿Qué cosas son las mejoras útiles? No son necesarias, dice, qué inteligente el código, claro, ya. Pero aumentan el valor y la renta del bien. ¿Perdón? remodelación, ¿En las relaciones? Ah, la remodelación. Pintar las paredes. Doctora, ¿qué dije? Perdón. Decoraciones, ya. Pintar las paredes. Pintar las paredes. Pues depende, fíjense qué bien que hayan dado esos ejemplos, porque en algún caso puede ser necesaria, en otro caso puede ser, ¿cómo se llama? Útil. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco un cerco eléctrico para darle seguridad a la casa? ¿Mejora necesaria o útil? Útil. ¿Qué pasa si yo coloco un sistema de cámaras? Útil. ¿Qué pasa si coloco paneles solares para la luz? Útil. ¿Qué pasa si yo cambio o le adiciono un balón de gas al auto, ¿no? Para que no solamente haya el depósito de gasolina? ¿Útil o necesario? Útil. Entonces, ¿cuál es el resultado de esas mejoras? Aumentan el valor o la renta. ¿Qué significa la renta? Que por el uso me pueden pagar más. Tener, por ejemplo, una sala, digamos, purificadores de aire, ¿no? Todo eso son mejoras útiles o necesarias. Útiles. Entonces, ahí también, en esto de la posesión, hay que ver cada caso, hay que ver cada hecho. Pues, y ahora vienen las más chéveres, las mejoras de recreo. ¿Ya? El código dice que las mejoras de recreo sirven para el ornato, lucimiento, o sea, tirar pana, ¿no? Y mayor comodidad. Ornato, ¿qué significa? Bueno, para arreglar, estéticamente mejor, ¿no? Lucimiento. Bueno, para que el poseedor diga, mira, está en mi casa, no pasa por favor, ¿no? Mira este palacio donde te traí. Mira estas estatuas que están acá. Un guachafo, ¿no? Ponen una piscina y unas estatuas todos desnudos, así. Mira, ¿no? Un ridículo que queda impresionante. Mayor comodidad también. A ver, ¿cómo tendría mayor comodidad? A ver. ¿Qué ejemplo pueden darle ustedes? Mayor comodidad. Una piscina temperada. Una piscina temperada, qué rico, ¿no? Ahí está, claro. De un jacuzzi, ¿no? Un jacuzzi. Bien, ¿no? Un jacuzzi. Qué bacán este jacuzzi. ¿Qué más? Que no le entra un jacuzzi. El jacuzzi es muy rico eso. Yo he entrado. Un cuarto de videojuego, ya ese es para los viciosos, pero los gamers, ¿no? Calefacción. Eso más parece útil, ¿no? Un sauna, ahí está. Un sauna de la muerte, por supuesto, húmedo sobre todo, ¿no? Mesa de pulvería. Sala de cine. Una sala de cine. Un bar, ahí está, ese es lo que faltaba. Cañón, un bar de todos los vinos. Qué rico es vivir así, ¿no? Todas las botellas echaditas, dígame.
Vamos a pensar en un carro, ¿ya? En un coche, ¿ya? ¿Cuál sería una mejora de recreo para un coche, un carro? Ponerle alerones, esos guachapos le ponen la letra de tiburón, ¿no? Asientos de cuero. Eso sería, eso más parece útil, porque aumenta el valor. Pero ya botes algo más, pues. A ver, tunea la máquina, como dice. Que le cambie esos parlantes. Esos parlantazos atrás, ¿no? Se escucha así. Sería útil. Un reggaetón, ojitos, ahí está, ojitos, que le ponen ahora. Ojitos, ¿no? Que se mueven. ¿Pestañas también le ponen? Por eso hay tanto accidente. Lo diseñar con colores, ¿no? A todos se le puede hacer, fíjense, a todos se le puede hacer. O sea, claro, todo lo que es un exceso en el lucimiento ya es ornato, ¿no? Entonces, eso lo hace el poseedor del bien, ¿no? La pregunta es, oye, y cuando el bien deba ser devuelto, ¿qué va a pasar con eso que gasté? Le puse ojitos y pestañas a mi carro, y ahora ¿quién va a financiar eso, no? Le puse esos pines de oro en la llanta, ¿no? Ya la muerte, ¿no? Había un programa que se llamaba Pin My Ride, no sé si alguna vez vieron, de un rapero, ¿no? Ya era la muerte, hasta le ponían a un carro le pusieron un cañón. ¿Ya para qué voy a tener un cañón, no? Para ser más bravo el barrio, seguro, ¿no? Ya los parlantes es bastante un cañón, imagínense, ¿no? Profesor, también vi que cambiaban las direccionales por formas, así como de corazón. ¿Ah, sí? La gente no sabe qué hacer con su plata. Pero ustedes, como van a ser abogados, tienen que ser lo más sobrios. ¿Por qué es en un sótano? Muy bien, entonces, la gran pregunta es, si estas mejoras las realiza un propietario poseedor, no hay problema, ¿no? Porque es su bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la realiza un poseedor no propietario que va a devolver el bien? Y aquí está el artículo 917. Dice, el poseedor tiene derecho al valor actual de la mejora necesaria. Un momentito. Lo que quiere decir es que el poseedor actual tiene derecho al que le reembolsen antes que devuelva el bien, ¿ya? Las mejoras necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución. O sea, ¿qué es lo que se debe devolver? ¿O qué es lo que se debe pagar? Las útiles y las necesarias. Eso pasa normalmente con los inquilinos. Los inquilinos hacen mejoras necesarias, son carísimas. Por ejemplo, cambiar el lavatorio, el water, todos los servicios higiénicos, ¿no? Cambiar completamente el servicio higiénico es una mejora necesaria porque se estaba saliendo el agua, ¿no? Entonces, el propietario tiene que reembolsarle cuando le devuelve bien. Las útiles y las necesarias. ¿Y qué pasa con las de recreo? Retirarlas del recreo que puedan separarse sin daño, salvo que el dueño opte por pagar por su valor actual. O sea, las de recreo que se pueden retirar sin causar daño, se las lleva, salvo que el dueño opte por pagar su valor actual, en eso las deja, ¿no? Imagínate guachapo que puso pues una cadena de estatuas hasta llegar a su casa. Se abrió la puerta y es un camino con estatuas que le hacen así y él pasa por ahí, ¿no? Al momento de devolver el bien, el guachapo tiene que llevarse todas esas estatuas, porque no hacen daño al bien al final, ¿no? Las saca. Pero si el dueño, otro guachapo, dice, no, déjalas. Qué bonito, yo también quiero sentirme. Ah, qué chévere estar en mi casa así. Ya, ese tiene que pagar. La pregunta es, ¿qué pasa si hacen una piscina? ¿Una piscina qué sería? ¿Una mejora útil? ¿Una mejora necesaria? ¿O una mejora de recreo? De recreo. Ahora retírenla, pues.
¿Cómo hacen para retirar una piscina? Doctor, pero no podría ser considerada útil porque al ser una construcción tan grande y con tantas, se le debe necesitar bastantes cosas para hacerlo. No creo que el propietario no haya dado su punto de vista de que se puede o no se puede. Y usted se va a sorprender la cantidad de veces que va a encontrar gente que hace piscina y no pide permiso a nadie. Y le voy a contar un caso ya en exceso. Un poseedor cambió el tercer piso por una piscina. O sea, el tercer piso de la casa lo volvió una piscina, hizo un hueco enorme, ¿no? Y puso su piscina ahí en su tercer piso con una luna. ¿Han visto esas piscinas que parece que si estuviera cayendo? Así era el pata, feliz de la vida y teniendo que volver el viejo a los 2 años, ¿eh? Pero aquí en la vanidad, pues. ¿Le pidió permiso al dueño? Nada. Ahora, ¿esas piscinas se pueden retirar? No se pueden. ¿Y qué pasa entonces? ¿Se paga o no se paga? Lo que no se puede retirar ya no se paga. ¿Por qué no se puede retirar? Porque son modificaciones al bien que finalmente no han sido consultadas. Dígame. Pero pues si el tercer piso, el niño no le podría demandar por evidencia. Podría, porque si le hizo daño a la construcción, claro que sí, ¿no? Porque ya es una modificación estructural que está prohibida, ¿no? Este era un señor, este es un caso bien particular, ¿no? Un señor que estaba esperando que el dueño se muera, esa es la verdad, ¿ya? Como ya estaba bien viejito, dijo, no, acá manca, ¿no? Entonces, alquiló por 5 años, ¿ya? Y el viejito ya el primer año ya estaba mal, estuvo en coma, todo, y el otro ya estaba... ¿Qué quería este? Como el abuelito no tenía descendientes, dijo, acá la hago, pues. Nadie reclama, me convierto en, me comporto como propietario después que se muere el viejito, y prescripción, pues yo mismo soy, ¿no? Pero no, pues, el viejito moría y luego se reía. Acá estoy. Pasaba una crisis y otra vez, ¿no? Incluso se metió a un centro holístico a hacer ¿cómo se llama? Que le daba el sol en la cara, ¿no? Y el otro andaba con cólera, ¿para qué se mete esas cosas? Decía todavía, ya deja que la vida se vaya, que está robando aire, decía. La cosa es que el señor se enferma y dice, acá ya está la oportunidad, ya está. Ya le habían dicho, no, está mal acá. Y ahí es donde hace los cambios. Pero para su mala suerte, el viejito salió rejuvenecido del tema, ¿no? Es más, para la historia más irónica, en el hospital conoce a su última esposa, ¿no? El señor tenía 82 años, su esposa tenía 56, pero la conoció y bueno, creo que la esposa vio el edificio también, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que eso pasó y construyó en un momento que no había... Pero es increíble lo que hizo, o sea, el tercer piso lo vació y hizo su piscina. Su piscina. Bueno, entonces, ya lo que no se puede retirar, entonces no hay cómo pagar. La ley dice, ¿qué tengo que pagar? La ley dice, tengo que pagar lo que el otro puede retirar. Contrario censu, lo que no puedo retirar, ya no lo pago, ¿no? Este tema de la mejora es muy importante. Le voy a decir por qué. Pueden quedarse con el bien, si es que no se pagan lo mejor. A ver. Miren lo que dice el artículo 918. En los casos en los que el poseedor debe ser reembolsado de mejoras, tiene derecho de retención. El derecho de retención es un derecho que las personas tienen de no devolver un bien cuando existe una deuda ligada a este bien. Les pongo un ejemplo. Ya que estábamos hablando de carros, llevo mi carro al taller para que lo tuneen, ¿ya? ¿Cuánto es la cuenta? $5,000. Gracias, me voy con el carro. Espérate. No, ya después te pago, dame un mes, no un año. No, está loco. Como me debes, el carro se queda acá. Oye, ratero, chorro, me quiero robar. No. Por el derecho de retención, uno tiene el derecho a retener el bien hasta que no le paguen la deuda. Pero la deuda y el bien tienen que estar ligados. En este caso es el trabajo que hizo el mecánico
y el bien que se retiene, ¿no? No va a decir, ay, te retengo el carro, porque hace 5 años te presté $2.000 y hasta ahora no me devuelvo, eso no tiene nada que ver. En este caso hay una deuda, ¿no es cierto? Me debes las mejoras que he hecho sobre este bien, ¿no? No me quieres pagar, retén. Hasta que no me pagues o no me des garantía de que vas a pagarme, el bien queda retenido. Y esta cosa no la practican las personas. Muchos inquilinos gastan miles en arreglos y al final entregan el bien. No, yo tengo el derecho de retenerlo hasta que no me paguen. Claro, tiene que ser una cosa rápida, ¿no? Y ustedes además deben tener bien documentados los gastos que han hecho. ¿Ya? Dice acá, en los casos en que el poseedor debe ser reembolsado de mejoras, tiene el derecho de retención. Entonces, no deben devolver el bien. Porque el siguiente artículo le dice, restituido el bien, y como tontos han devuelto el bien, se pierde el derecho de separación y transcurrido 2 meses prescribe la acción de reembolso. O sea, no deben retener el bien para evitar eso, pero tienen que decir. Muy bien, entonces, lo más importante que ustedes deben saber sobre las mejoras es que son de 3 tipos, nuevamente. Necesarias, útiles y de recreo. Sí o sí, útiles y necesarias, se devuelven. Las de recreo dependen. Ahora, ¿pero qué pasa en la realidad? En la realidad, estas normas no son imperativas. Es decir, no le debemos hacer caso totalmente. Estas normas son dispositivas, es decir, se puede pactar en contrario. ¿Ya? En el caso de la mejora se puede pactar en contrario. Si se pacta en contrario, y eso es lo que nos gusta, depende de qué lado se encuentre. Porque en el derecho depende de qué lado estén. Si ustedes son los propietarios que van a alquilar, ustedes son los dueños, ¿qué hacen con las mejoras? ¿Las prohíben o las permiten? La devolución. Prohíben, ¿ya? Ponen una cláusula. El inquilino renuncia a su derecho a las mejoras útiles y necesarias. Eso se pone. Entonces, ya no tendrá el derecho a reembolso. Pero ustedes como inquilino dirán, un momentito, yo sí tengo derecho y lo colocarán en la cláusula. Todo depende de qué lado estén. No, ustedes, por eso un contrato de arrendamiento tiene sus particularidades. La gente dice, había un modelito. No hay modelo, modelos anda a la pasarela. Contratos no son modelos, hay que construirlos de acuerdo a cada necesidad, a cada circunstancia. Entonces, pero la retención es una figura que la verdad yo veo que no, yo sí retengo. Así sea un foco, no devuelvo. No devuelvo, no. Un foco, han cambiado los focos. ¿Cuánto es? $1.000. Y intentar la discusión, no devuelvo. Entonces, tiene que, o sea, claro, todo depende, pues, todo depende de qué lado estén. Esto no significa, obvio, que el derecho tiene un poco de sofismo, ¿eh? O sea, uno es sofista, ¿no? Juega con los argumentos, eso es absolutamente indudable en todas las ramas. Pero en el derecho civil, sobre todo, tiene que ver mucho con, digamos, el patrimonio que se encuentra en juego, cómo ustedes pueden ayudar a sus clientes a hacer la mejor estrategia. Y en este caso, la mejora funciona bien. Muy bien, a ver. Vámonos a ver. Mejoras, presunciones. Profesor, Dígame, le escucho. entonces, ¿sí se puede poner en el contrato que no se le devuelva? O sea, ¿sí puede renunciar a su... Si no pone nada en el contrato, ¿qué se aplica? La ley. Ok, y si pone... Si usted pone, normalmente se pone cuando no se quiere reconocer las mejoras. Claro, y si el inquilino no dice nada y acepta y firma, sí se puede. A ver. El derecho es el reembolso, ¿ya? Usted como propietaria quisiera reembolsar, piense que un diablito acá. No, o sea, no quiere reembolsar. Lo coloca. No hay derecho a reembolso y el otro dice, renuncia a mi derecho a reembolso. Va acá. Si no colocan nada, ¿qué se aplica? La ley. Y si sí colocan, entonces... P sería reiterativo.
Si dice, tengo derecho a reembolso, ya para que exista la ley. ¿Se da cuenta? Solamente para negarlo, doctora, solamente ahí vale la pena colocarlo expresamente. Claro, pero, o sea, el hecho de colocarlo haría que sí se pueda negar el derecho a eso. Que sí se puede decir no, claro, sí se puede negar. Ok. Colocarlo para prohibirlo, mejor dicho, para que el propietario no pague el reembolso. Ok. La- ¿Y eso no iría en contra del principio de la irrenunciabilidad de derechos? ¿En qué materia es esa? Qué excelente pregunta. A ver, ¿en qué materia es renunciabilidad? Laboral. Nada más. En civil, lo más bonito de civil es que pueden renunciar a todo. Eso es lo importante. Acá no hay obligación de nada. Todo es, en los contratos todo se puede acordar. Y el código no es obligatorio, ¿no? Por eso es una creación liberal. Ahora le da algunos teóricos, pero ese sí pues, es una creación liberal. Por eso es que intentan también hacer contratos laborales vía civil. Por eso es que, por ejemplo, hoy me han hecho firmar un contrato civil escondiendo uno laboral. Pero como yo lo sé y soy feliz, no hay problema. Pero hay otros casos en que no es así. ¿Por qué? Porque los contratos laborales tienen un costo muy alto. Por ejemplo, una persona que gana 10 cobra en realidad 7.5, porque la planilla se lleva el 25%. Entonces, si yo no quiero solamente un contrato civil, me descuentan el 8%, que es el pago del impuesto a la renta. Entonces, en mi bolsillo voy a tener 9.2, en el otro caso voy a tener 7.5. Claro, que diría, no tienes FP, bueno, ¿qué me importa? Total, la FP no me va a decir de nada, ¿no? Así que ya ese es el beneficio, ¿no? Ahora, pese a que los laboralistas le da cólera, yo le saco la lengua, le digo, por si acaso, el derecho laboral nació con el contrato de locación de servicio civil, ¿no? No nació... Porque claro, ustedes leen textos civiles de hace 1000 años. Ulpiano, Gallo, todos los grandes juristas. Pero el derecho laboral de hace 50 años, ¿no? No hay antes. No existe un antes de eso. El derecho laboral nace, claro, fuertemente influenciado por el socialismo utópico, ¿no? Por las ideologías socialistas progresistas, ¿verdad? ¿No? Y los tratados nacen a partir de ahí, ¿no? Yo creo, la verdad, que cada vez es menos práctica. Yo no soy empresario, no tengo un montón de plata, pero me ha gustado mucho tener libertad, ¿no? Que es mucho más preciado. Pero a algunas personas les gusta, digamos, una vida laboralmente más esquemática, ¿no? Entonces, esa persona que entra en un trabajo y dice, hace 40 años que estoy aquí. Qué bien, ¿no? Te felicito. O sea, porque les gusta eso, ¿no? Una estabilidad larga, ¿no? En cambio, otro dice, ay, caracha, de 3 años ya estoy aburrido, quiero otras cosas. Todo depende de las personas. Pero los contratos laborales hoy están hechos para prolongarse, ¿no? Hoy, por ejemplo, una consulta, un paciente oncológico en una entidad es cargo de confianza. ¿Saben qué es cargo de confianza? O sea, es un cargo que se le quita así nomás. Por ejemplo, los grandes cargos. Un ministro es un cargo de confianza, ¿no? Porque el presidente lo cambia y ya está. Pero ¿qué pasa si un ministro se enferma de cáncer? ¿Lo pueden sacar de ministro? El extremismo del derecho laboral diría no, pero es absolutamente impráctico. Si hay un cambio de gobierno, tiene que haber nuevos ministros, ¿no? Una ministra embarazada, ¿la podrían sacar del cargo? Bajo, ya, no, despido nulo, ¿no? Pues, pero sí, porque es de confianza. Tengo un caso de una señora que administraba un restaurante gigante en Lima, que no voy a decir su nombre. Entonces, ella es cargo de confianza, porque ella manejaba a todos los mozos, manejaba la cocina, todo. Y un día, el dueño dice no, tuvo una discusión con ella y dice no, saca nombres. Y le quitó la confianza, claro, le pagaron como un bono de unos 150.000 soles para que se vaya. Y no quiso. Y planteó, no, yo soy trabajadora. Pero en el proceso se demostró que ella era cargo de confianza, es un cargo directivo, un cargo que maneja ellos, ¿no? Pero un mozo
Un cocinero, eso no. Ellos no son de confianza. Entonces, por eso es que el tratamiento es diverso. Bien. ¿Quieren un break? Ya, vayan a comer carbohidratos. Ahí avanzamos un poco y viene el control. Dos, ya dejen la llamada ganadora, por favor. Está bien que haya necesidad de hablar con usted, pero... Muy bien. A ver. Este cuadrito quiero que grafiquen en su mente los tipos de posesión ilegítima que existen, ¿ya? De la posesión legítima no hay problema, es la que se ejerce de acuerdo a derecho, pero de las ilegítimas hay varias posesiones, ¿ya? Primero, el poseedor con título viciado, ¿ya? O sea, que tiene un vicio, artículo 906. El poseedor sin título, o sea, no tiene ningún título que lo ampare. ¿Qué cosa es el título? ¿Qué era el título? El negocio jurídico o la ley, cuando directamente atribuye el derecho a la persona, ¿ya? Entonces, primero, sin título es que no tiene título. Y tercero, poseedor con título fenecido es un poseedor con título con plazo vencido, ya, no fenecido, con plazo vencido, ya acabó el plazo. Lo que pasa es que el Código Civil llama al poseedor con título viciado ilegítimo, y al que no tiene título o al que tiene título fenecido lo llama precario. Ahora, ¿qué cosa significa tener un título viciado? Un título viciado significa que el negocio jurídico celebrado que justifica la posesión es nulo o ineficaz en sentido estricto. Nulo, ya lo deben estar estudiando, cualquier causal de nulidad establecida en el 219 del Código Civil, o en el artículo 5 del título preliminar, o cuando expresamente la ley sanciona con nulidad. Eso. Nulo. O ineficaz en sentido estricto, cuando hay dos supuestos. Cuando el que me transmite el derecho no lo tenía, por ejemplo, tú estás poseyendo, ¿por qué? Porque Pedro me vendió su casa. ¿Ah, sí? Sí, acá están los documentos, y todo era mentira, pero no era el propietario. Ese título no es nulo, sino que es ineficaz en sentido estricto, o un título inoponible, así se llama. O cuando se vende o se transfiere el derecho con defectos de poder. Por ejemplo, Juan me vendió la casa, así, pero Juan vive en Mongolia. Bueno, me mandó a su primo Rubén, que vive acá cerca y con un poder. A ver, Rubén. Oye, pero Rubén dice que tiene poder para vender carros, no para vender las casas de su primo. Me equivoqué, ¿no? Título nulo, no. Ineficaz en sentido estricto. Entonces, la ineficacia en sentido estricto es otra cosa que los jueces desconocen. ¿Por qué desconocen? Se lo dije a los supremos, ¿no? Pero... miren, ¿qué significa ineficacia en sentido estricto? Título válido, pero no surte efecto. ¿Una persona que no es propietario puede transferir la propiedad a un bien? No. Este negocio jurídico es válido, pero ineficaz. ¿Una persona que no tiene poder, ejerciendo supuestamente este poder, puede transferir la propiedad a un bien? No. Título válido, pero ineficaz. Entonces, el poseedor con título viciado es o nulo o ineficaz. El poseedor sin título no tiene nada. El poseedor con título fenecido, título con plazo muerto. Muy bien. El código no contempla el caso directamente del poseedor con título válido y vigente que le dio a su posesión de un poseedor carente de derecho. Es lo que estamos hablando, ineficaz.
Lo vamos a meter en el inciso 1, ¿ya? Poseedor con título viciado. Entonces, cuando hablemos de poseedor con título viciado, vamos a hablar siempre del poseedor que tiene un título nulo o tiene un título de ineficacia en sentido estricto, ¿ya? Va para el examen. Va para el examen. Final o el Muy bien, cuando hablemos de un poseedor con título, estamos hablando de poseedor ilegítimo, poseedor tramposo, no es el legítimo, ¿ya? Poseedor legítimo, dicen, tiene el título viciado, muy bien. El vicio se presenta en dos circunstancias. Uno, cuando el título es nulo, artículo 219 del Código Civil, artículo 5 del título preliminar, o cuando la ley expresamente lo dice, o cuando el título es ineficaz en sentido estricto. ¿Por qué? Porque el que me transfirió el derecho no lo tenía, o porque tenía problemas en el poder. ¿Ya? Esos son los casos de ineficacia en sentido estricto. Conceptos que lamentablemente no me enseñaron, que lo aprendía mayor, porque no está en el código. Por eso qué mal es el abogado codiguero. No es codiguero nada más, hay gente que estudia memorizándose los artículos. Ese no es el camino, la cosa es entender cómo funciona la figura. ¿Ya? Muy bien, vayamos a la otra gran institución, la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué cosa es la prescripción adquisitiva de dominio? Artículos 949 y 950. Fíjense que estos artículos están en la parte de propiedad. ¿Se dan cuenta? Están en la parte. ¿Por qué? Porque la prescripción. ¿Y por qué no lo estudiamos cuando estudiamos propiedad? Porque para saber prescripción tenemos que saber posesión. Entonces, la prescripción adquisitiva es una forma originaria de adquirir la propiedad. ¿Por qué es originaria? Porque no hay transmisión, no hay transferencia. Acá no estamos hablando del 947 ni del 949, ¿correcto? No estamos hablando de eso. Ni del 947, es una forma originaria. Original. Por primera vez alguien refiere. Me explico, hay dos prescripciones en el derecho. La prescripción extintiva, que es la que extingue un derecho, y la prescripción adquisitiva, que es la que me hace adquirir un derecho. Uno de los problemas es que la prescripción extintiva se encuentra regulada para los derechos obligacionales, no para los derechos reales. ¿Ya? La prescripción extintiva está regulada para los derechos. ¿Han escuchado hablar ustedes de eso, de cuando dicen, oye, a los 10 años ni te preocupes porque tu deuda ya prescribió? ¿Han escuchado hablar de eso? Eso es prescripción extintiva. Quien tiene el derecho a cobro lo pierde a los 10 años si es que no actúa. Prescripción extintiva. Pero está pensado para los derechos obligacionales. La prescripción adquisitiva, que en Roma se llamaba usucapión, está pensada para derecho real. Y es un mecanismo que consiste en lo siguiente: el paso del tiempo y la posesión me pueden otorgar la propiedad de un bien. Parto de que yo no soy propietario. Yo no soy propietario, ¿ya? No soy propietario. Pero quiero hacerme propietario. Entonces, ¿qué elementos deben ser? Dos: el tiempo y la posesión. Son los dos elementos de la pregunta: el tiempo y la posesión. Pero esa posesión es la más sobrada, la más vanidosa, la más altanera de las posesiones. Se denomina posesión calificada. Es una posesión especial, ¿ya?
Ok, posesión calificada. Repito, es la posesión más especial que existe y que está escrita en el artículo 950. Ojo, se puede prescribir, o sea, se puede adquirir la propiedad, también se denomina usucapir, ¿ya? Cuando leen usucapir significa que estamos hablando de prescribir, el verbo. También se pueden prescribir tanto bienes muebles como bienes inmuebles, ¿correcto? Pero la más famosa de las prescripciones es la prescripción de inmuebles, porque todo el mundo quiere ser dueño del predio. Nosotros vamos a estudiar las dos. Todas las prescripciones tienen el siguiente fraseo: la propiedad se adquiere por prescripción mediante la posesión. Posesión calificada. ¿Qué significa la posesión calificada? Tiene varios requisitos. Primero, pobrecito este plumón. Posesión continua. Posesión pública. Posesión pacífica. Y posesión como propietario. A esto se le suma la cantidad de años. Ya no puedo más acá. 5, no hay más. 5 años para la prescripción ordinaria y 10 años para la prescripción extraordinaria. Aunque todo el mundo le dice 5 para la corta y 10 para la larga. O sea, a la posesión calificada le tengo que sumar el tiempo. ¿Qué cosa es posesión continua? La posesión es continua en la medida que se da a lo largo del tiempo y sin interrupciones. Porque la posesión es una línea de tiempo. Entonces la posesión se debe dar a lo largo del tiempo y sin interrupciones. Ya vamos a ver los supuestos en los que sí no se presenta. ¿Qué cosa significa pacífica? Que la posesión debe ejercerse sin violencia. Por ejemplo, uno no puede poseer bajo amenaza, ¿no? Está amenazando a alguien y así posee. Un extorsionador, ¿no? Te extorsiono varios años y te digo, ya llegué a la prescripción después de chantajear a este tipo, ahora me hago propietario. Qué alegría, ¿no? Tampoco eso de estar peleando todos los días para recuperar, perder, recuperar, perder, recuperar, perder. Eso no es una posesión de pacífica. Luego vamos a estudiar interrupción de plazo, pero tienen la idea, tiene que ser una línea continua, tiene que ser una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo, digamos, percibible. Pública, tiene que ser vista por todos. Tiene que ser vista. Es como una relación. ¿Qué es lo primero que piden las personas cuando se enamoran y ya tienen una relación? Yo siempre veo Magali y Magali reclama algo que dice oficialicen, ¿no? Dice, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa oficializar? Hacerla pública, ¿no? ¿No? Tómame la mano, vamos a ver, que nos vean, ¿no es cierto? Ya, así es la prescripción. Si yo poseo, tienen que verme. No hay posesiones encaletadas por lo bajo, no. La posesión es visible, pública. Todo el mundo tiene que apreciar que tú estás poseyendo el bien. Entonces, continua.
pacífica, pública. ¿Y qué más falta? Como, eso se llama, y escríbanlo, animus domini o domini, ¿no? Espérenme. Ya. O sea, tengo que portarme, eso se llama animus, como, silencio por favor, tengo que portarme como propietario. Ojo, no significa que me crea propietario, ¿eh? Porque yo sé que no lo soy, por eso voy a demandar prescripción, sino que me comporte como propietario, ¿no? Es como el conviviente que se comporta como esposo, así, ¿no? Ahora, claro, ¿por qué? En el caso de inmuebles está bien, ¿no? En el caso de muebles a veces no puede ser tan pública, ¿no? Imagínense que alguien a una dama de este salón le regale un anillo de diamantes, pero grandazo, ¿eh? Tamaño mango, ¿ya? Que vale pues, $300,000, ¿ya? Uno no va a salir a la calle así, ¿no? Hola, ¿qué tal, no? Será para que le corten la mano con un machete, ¿no? Y se lleven mano y diamante, ¿no? Esas cosas que se hacen, se poseen, pero de manera, digamos, soterrada, ¿no? Se guardan en caja fuerte, debajo de la tierra, ¿no? Eso es diferente la posesión. Entonces, si hablamos de posesión pública, hablamos de una posesión visible ante los que te vean como propietario, que te vean, que te reconozcan. A ver, ya casi viene punto preciso. Hay una tendencia jurisprudencial equivocada a decir que mandándote una carta notarial o demandándote ya no es posesión pacífica. Mentira, eso no es así. Ni cartas notariales, tomen nota, ni cartas notariales, ni invitaciones a conciliar, ni demandas judiciales acaban con la pacificidad, así se denomina, de la posesión. O a un juez se le ocurrió decir que como ya me mandó una carta el dueño para desalojarme, ya acabó la pacificidad. No, sigue siendo posesión pacífica. Eso ya se discute en la interrupción del plazo. ¿Cómo no? La pacificidad significa que la posesión se ejerce sin violencia física o sin violencia moral. O sea, física es pues a la fuerza, ¿no? Y moral es la amenaza, ¿no? Yo no puedo estar poseyendo, imagínense una casa y el dueño mandándole todos los días, compadre, somos los bravos del norte, chicos. Así que alíñate nomás, causa, si no, todos los días además, ese ya está la amenaza, ¿no? Todo el día lo estoy no, eso no puede ser, ¿no? Entonces, o le mando un WhatsApp, ¿no? Le mando un WhatsApp diciendo, por favor, entiéndenos, estamos para cuidarte, deposita tus 30 lucas, así no puedo mandar. Entonces, esa es la posesión pacífica, sin violencia física y moral y psicológica. Y de ahí viene la famosa incapacidad moral, que es en realidad un enorme error. Los presidentes deben ser vacados porque o físicamente no pueden o porque están mal de la cabeza, no porque sean incapaces de gobernar. Ya eso se llama brutalidad, eso no está en la Constitución. Bueno, entonces, física, moral, violencia, no va. No es posesión pacífica. Sin embargo, hasta hace algunos años, a algunos jueces se le ocurrió, porque es así, pues el juez quiere buscar tres pies al gato, decir, a ver, si tú le mandas una carta diciéndole, el dueño, ¿no?, desaloja, ya la posesión no es pacífica. Si tú le mandas una invitación a conciliar, una carta notarial, una demanda, ya no es pacífica. Falso. La posesión sigue siendo pacífica porque mandar una carta notarial, mandar una demanda, no es un acto violento, ni para el que lo hace ni para el que lo recibe. Es un ejercicio de un derecho, así que no tiene nada que ver, ¿ya? Pero la Suprema discutió, espero que en el pleno que viene vayan a decir que ya no es así. Y lo más importante, me tengo que portar como dueño. O sea, debo tener comportamientos, como la posesión es un hecho, me tengo que portar fácticamente como si fuese dueño, realizar conductas como si fuese dueño. Fíjense, si no tengo ese animus, el animus domini o domini, si no tengo ese animus, no prescribo.
Por eso, por ejemplo, aquella persona que dice, voy a demandar la prescripción porque estoy 40 años en este local y como prueba de ello, presento mi contrato de arrendamiento. Ya no. Primero porque está reconociendo a otro, ¿ya? Y acuérdense siempre y tomen nota, el poseedor inmediato y el servidor de la posesión nunca prescriben, ¿ya? Repito, el poseedor inmediato ni el servidor de la posesión prescriben. ¿Por qué? Porque reconocen la existencia siempre de alguien superior, o sea, un propietario. El guachimán, ese es un caso terrible que me dio pena. En Punta Hermosa un guachimán ya era casi propietario porque había hecho refacciones en la casa. Es más, estaba elegido como dirigente de la asociación de propietarios de donde vivía. Era una casa hermosa. No le habían pagado hace 20 años, pero en su orgullo, este hombre en su demanda dice, yo me he mantenido protegiendo la seguridad de esta casa durante 40 años y no me han pagado. Por eso es justo de que yo reclame la prescripción adquisitiva. Ese es un caso enorme. Es un caso enorme. ¿Por qué? Está reconociendo pues otra situación. Está reconociendo otra situación. Claro. Y perdió la demanda, obviamente. Entonces, eso sí quiero que lo tengan bien claro. Nunca prescribe ni el servidor de la posesión, ni ni el servidor de la posesión, ni el poseedor inmediato. Entonces, la prescripción adquisitiva, repito, es un medio para adquirir la propiedad. Es un medio para adquirir la propiedad. A ver, seguimos. Se prescriben tanto los bienes muebles como inmuebles, ¿ya? Y con esto acabamos. Para los bienes inmuebles, la prescripción es de 5 y 10 años. 5 es el que tiene justo título y buena fe. Y 10 es el que, bueno, prescribió incluso con mala fe. O sea, eso le llaman también la prescripción del usurpador, ¿no? El que utilizó, el que llegó a poseer con violencia el bien. En el caso de los bienes muebles, la prescripción tiene un tiempo más corto. 2 años cuando tienes buena fe y 4 años cuando no tienes buena fe, ni nada. Simplemente has estado poseyendo el bien durante ese mes. Entonces, ya en la próxima clase vamos a entrar a los mecanismos y a los conceptos directos de la prescripción. Hay cosas, ¿saben cuál es la parte más difícil? El plazo, porque hay conceptos diversos sobre interrupción de la posesión. ¿Ya? Lo vamos a desarrollar aparte con un par de precedentes de la Corte Suprema sobre la materia. Bien, siendo las 8:19, pasamos a tomar el control virtual. Tienen 5 minutos para acicalarse. Y además el control va a demorar 15 minutos nada más, porque están cortitos.